Bueno, bienvenidos a otra presentación de un proyecto integrado de nuestro ciclo de Administración de Sistemas e Informática. En esta ocasión, nuestro alumno Pepe, José Carlos Rodríguez, pues nos va a presentar el proyecto titulado Integración Continua, Despliegue Continua con GitLab, Enganche y KS. Venga, Pepe, vamos a ello. Pues nada, comenzamos con el proyecto. La intención del diseño del proyecto es un despliegue continuo con un entorno de producción como Rancher y K3, así que vamos a comenzar con ello. Por ello vamos a ver unas cuantas de cosas, de tratar. El primer concepto básico de qué vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, el esquema de proyecto que pueda haber, tanto los que hay, los que pueda haber y el que vamos a utilizar. Ya veremos los problemas que me han dado a la hora de la construcción y por ello podemos hacerlo de muchas más maneras, pero vamos a coger y vamos a enseñar cuál he hecho. El flujo de trabajo que tiene este mismo despliegue, que al final tiene 3 aplicaciones, que ya veremos próximamente, y las tengo unas demostraciones del mismo. Por ello vamos a tratar los conceptos básicos que son el funcionamiento Rancher, en que lo podemos integrar, K8S y K3 como clase. Vamos a ver por qué la versión mínima, por qué no vamos a utilizar K8. Y Grafana Prometeo como monitoreo de usabilidad del mismo clase y la GitLab Runner como despliegue continuo. Por ello, ¿qué es Rancher? Rancher realmente es open source, es un software que nos sirve como administrar contenedores con K3 y K8S. También sirve, por ejemplo, para echar Kubernetes de cloud, por ejemplo, AWS, EKS, etc. Y esto nos sirve sobre todo para tener un servicio elástico del mismo clase, una estabilidad, una escalabilidad que nos pueda servir tanto para funcionalidades propias como por ejemplo los hosts, el DNS, que eso lo tiene integrado mismamente Rancher. Mi despliegue y mi integración la haría mediante Docker, por eso realmente es muy ligero y por eso podemos utilizar K3. K3 al final realmente lo que a nosotros nos interesa es una integración continua de manera pequeña, ya que como hago de todo de manera local, los recursos que consume K8 son demasiados. Por ello, K8S como una plataforma de administración de contenedores, ya que lo hemos visto, Cloud Native Computing Foundation, nos da una alta escalabilidad y disponibilidad del mismo y nos sirve un sitio binario K3S que nos servirá con 100 MB, que al final es para, sobre todo en entornos de producción, con bastante pocos recursos. Por ejemplo, un Raspberry Pi, cualquier tipo de instancia en el cloud que tenga poco almacenamiento o RAM, recursos que nos sirvan para poder crear nuestro entorno de producción con contenedores. Pepe, Rancher en definitiva nos permite crear clusters. Nos permite crearlo, importarlo, orquestarlo. Realmente podemos hacer cualquier tipo de cosa con él y también, por ejemplo, tiene funcionalidades como Helm, que nos sirve para poder crear clusters sin tener que utilizar ningún tipo de... No, pero que no trabaja con contenedores, sino que lo que hace es crear clusters. Crear clusters, importar clusters realmente. Por ello, para la usabilidad del mismo, utilizamos Grafana Prometeo, que nos sirve tanto en implementación para el sistema operativo. Por ejemplo, en este caso utilizaremos Ubuntu 22.04, que ya veremos cómo lo integraremos. Y esto nos sirve sobre todo para ver las métricas de los pods, para ver los usos de las redes, etc. Y también nos sirve sobre todo Grafana como una interfaz gráfica y Prometeo como la métrica que pasa a Grafana para ver todas las opciones y todos los datos del mismo caso. Tras ello veremos GitLab, que es el punto fuerte de nuestro proyecto, que realmente es una plataforma de gestión de vida de aplicaciones como GitHub realmente, pero tiene una facilidad que es el Runner. Runner al final es como si fuera un pipeline que se ejecuta con diferentes job stages que nos permite una integración continua de manera más sencilla y rápida. Por ello, en el tema del proyecto veremos qué tipo de esquemas hay, cuáles son los recomendados que existen en función de los 2 tipos de esquemas que hay, que ya veremos próximamente, y el esquema que utilizaremos al final del proyecto. Realmente este esquema varía bastante de los 2 esquemas que vamos a proponer, ya que a la hora de montarlo, algunos tipos de chars son un poquito más diferentes de instalar. Por ejemplo, con Helm, uno de los problemas que me encontré fue a la hora de instalarlo. Ya veremos cuando lo explique, que realmente ese es el problema que me ha surgido. Al final, diseminar servicios nos da una mayor escalabilidad y operatividad del servicio. Por ello, veremos sobre todo que existen 2 tipos de clases. Está con RK3 y con K3S. RKE al final es un tipo de clase que tiene un marcador de carga, que utiliza un almacenamiento compartido y que utilizan tanto un control plane, como un TCD y un worker, es decir, los 3 tipos de roles en el mismo, para poder balancear la carga del mismo
sin tener que utilizar un cabecera y con dos tipos de nodos máster hacia abajo, en ese sentido. Eso breve. Posteriormente tenemos el K3, que es generalmente lo mismo, utiliza una base de datos externa unido con dos tipos de servidores nodos que balancea la carga y permite un rendimiento más, por así decirlo, un rendimiento más alto en función del uso que tenemos. Por ejemplo, con K3 el problema que tenemos que es 100 MB. Realmente esa mínima operatividad que tiene nos permite instalarlo, por ejemplo, en sistemas más pequeños, que nos sirve para un almacenamiento de datos de manera externa mucho más sencillo. Por ello, bueno. Bueno, vamos a comenzar con la demo. Realmente para la demo accederemos como administrador a la aplicación de Rancher. Uno de los problemas que suceden es que cuando accedemos a la misma aplicación de Rancher, la misma aplicación borra la contraseña de administrador y tienes que buscar, bueno, tienes que restaurarla con el comando anterior. Y accederemos al mismo cluster, ¿vale? La interfaz es muy sencilla, realmente tiene el mismo cluster local que tiene instalado y el cluster que hemos importado. Si queremos crear un cluster, le damos a Create y le damos a Custom y indicamos el tipo de clase que queremos instalar. Tenemos aquí muchos tipos de clases, con RKE, como hemos comentado, con K3, etc. Y si queremos igualmente importarlo,
que es lo que hice yo realmente en la instalación. Le damos a Generic y especificamos el tipo de clase, y cuando accedamos, por ejemplo, si ponemos pues tenemos un montón de este tipo de instalaciones. El primero realmente es para una instalación con una versión de Kubernetes soportada, una sin certificado realmente, que es una versión insegura, que es la que yo tengo instalada. Al final, como yo estoy yendo por IP realmente todo, el certificado que autogenera Rancher no está detectado con las demás máquinas del mismo nodo. Por ello realmente utilicé la instalación insegura. Y también si tiene algún tipo de permiso, pues podéis instalarlo con clase admin. ¿Y por qué no utilizas tu nombre? ¿El qué? ¿Por qué no utilizas tu nombre en vez de la directorio? Porque a la hora de montarlo de manera local no salía internet afuera. Entonces, pues, al final, como tenía todo puesto en local en mi propia máquina, al instalar un DNS propio era me instalar, configurar un DNS, y yo lo que quería era simplemente desplegar clase. No quería meterme Es que no quería meterme con problemas en DNS, quería montarlo simplemente, que funcionara todo y que tuviera una conexión entre ellas. Por ello, cuando monté el cluster, ya tiene aquí la interfaz gráfica que nos da los namespaces, los nodos que tiene instalados, en concreto en nuestra máquina, que es el 31, 168.22.31, el mismo cluster y los eventos que sucedieron en el mismo cluster, que tiene aquí la instalación, los procesos, etc. En los workloads, pues tenemos los deployments, los jobs, los stateful set, los pods del mismo. Como veremos, aquí realmente solamente tenemos instalada la aplicación, que es donde veremos o tenemos la instalación completa, y Prometeo y Grafana, realmente de aquí. Las aplicaciones, pues se puede hacer mediante char de aquí, que podemos instalar cualquier tipo de char, dándole al repositorio y añadiendo cualquier tipo de char, específicamente un URL y especificarlo y añadiéndolo. También podemos crear nodeport, cluster IP, cualquier tipo de servicio que nos pueda servir para instalarlo. Tenemos también para crear ingress, horizontal port autoscaler, etc. También en la parte de instalación también tenemos algo de almacenamiento, con confirmar, persiste por un claim, secret. Aquí hay un secret que nos servirá cuando explique la hora de la instalación, que es el registry privado, que es el que nos servirá para conectar Rancher con K3 y el registry privado, para autorizar las imágenes mediante GitLab. La política, que es el tema de cuotas, network policy, los rangos. Y por último, lo más importante, tenemos aquí todo tipo de scheduling, network, discovery, las API, las admisiones, las redes, el almacenamiento. Podemos modificarlo realmente lo que nosotros queramos. Por ello vamos a ver la aplicación, que realmente la aplicación tenemos que acceder como root, y a la hora de instalar, bueno, de encontrar la clave, tenemos que mirar en la aplicación de GitLab aquí. Accedemos a este directorio que tenemos la contraseña de root, que la copiaremos. Y accederemos al mismo GitLab. Y ya con el mismo tenemos aquí nuestra aplicación. Al final la aplicación realmente yo lo que quería era una interfaz simple para que veamos cómo funciona, un unidad HTML sencillo con un CSS en la misma aplicación. No quería ni diseminar el CSS ni lo típico de los hojas de estilo. Después un Dockerfile, que realmente lo que hace es coger la imagen y copiar el archivo, o sea, realmente no me complica mucho. Pero realmente el cambio y las cosas están en el GitLab CI, que explicándolo por partes, tiene una parte, un stages, que es una parte de build container, donde copiamos el mismo registry y cambiamos, bueno, inseminamos la imagen que tenemos que cambiar con el mismo deploy, y después cambiamos la aplicación mediante una imagen de Bitnami que nos permite hacer un kubectl -n, especificamos el namespace que tenemos que cambiar ese mismo, en el caso esta variable está declarada al principio del stage, y cambiamos la imagen del deployment. Con esto. No entiendo. ¿Por qué cambias el más? Porque para que veamos reflejado el cambio que hacemos en el index.html, hace un cambio en la aplicación añadiendo una nueva imagen. Esa imagen que nosotros hemos añadido nueva registry pasa al cluster y hacemos un cambio desde la manera de GitLab, conectado del GitLab al cluster, sin tener que acceder a la misma conexión del cluster, o sea, desde el mismo GitLab. ¿Tú no tienes un Dockerfile que crea una imagen con mi file? Ese Dockerfile lo único que hace es hacer el cambio de la imagen. Cuando yo hago un cambio en el index.html, ese Dockerfile ve reflejado ese cambio, hace un cambio en esa imagen con el Dockerfile
y ese Dockerfile que está cambiado pasa con Canico al registry privado, se sube al registry y ese registry hace un cambio mediante la llama de Bitnami una conexión al cluster que copia el kubeconfig. Pero ¿para qué cambia la imagen a la de Bitnami? Porque esta imagen de Bitnami lo que hace es utilizar este comando que nos sirve para cambiar al clúster externo que tenemos la imagen nueva que tenemos instalada en el registry, la última versión, que como ve aquí especificada, Docker Image, especifico la IP del registry. Bitnami es el QSTL. Claro, Vale. para hacer el cambio a la conexión del clúster. Ya que de Bitnami era otro engine. No, que va. No, tú lo que haces es crear un contenedor con QSTL para ejecutar la instrucción. Claro, para conectar la instrucción conectado, y por eso utilizo. No me enteraba. Claro, y kubeconfig secret lo que hago es, aquí dentro, ahora veremos las variables, se ve o se copia realmente la configuración. Credenciales para que este contenedor pueda hacer el despliegue. Claro. Y ahora realmente aquí en la parte de CICD, en la misma integración de GitLab, tenemos las variables. En este caso tenemos el Canico secret, que lo que hace es conectarnos al registry privado con la integración continua, y después el kubeconfig, que lo que tenemos es el mismo kubeconfig de la aplicación de Rancher. Ya con esto nos conecta el mismo clase de Rancher con GitLab, y por eso podemos hacer la integración continua. Por ello, voy a levantar el escenario, porque a la hora de reiniciar la máquina, en la misma instrucción del mismo, tengo un registry privado que lo voy a enseñar. En este mismo, al final lo que tengo es una versión de registry que he instalado simple, con el puerto 5000, que es el que tiene por defecto. El tipo de registry que tiene de autentificación es por HTTPass, la contraseña del mismo, donde se guarda la contraseña, todo esto está en este mismo directorio, donde podemos ver cualquier tipo de información sobre el registry. La contraseña está encriptada, ya que a nosotros nos interesa tener esta contraseña expuesta, y por ello ya lo que hacemos es levanto el registry, se guarda el mismo, y por ejemplo ya la aplicación misma pasamos a GitLab. Tengo un index.html con un Dockerfile, que ya lo comenté anteriormente, y por ejemplo si queremos hacer un cambio vamos a hacer el mismo. Vamos a poner aquí atrás un punto simplemente para que salte el mismo pipeline para que pueda actualizar la aplicación. Como que la primera versión, hacemos un cambio. Aquí realmente nos va a pedir la contraseña y el usuario del mismo, ya que esto estamos realizando de manera local por HTTP. No he utilizado claves. Claro, he utilizado por HTTP. Sí, es que no quería liarme con el tema de contraseña, ni de DNS, ni temas de criptografía para utilizar las claves. Por ello ya se ha hecho el cambio reflejado y vemos que aquí se ha saltado un pipeline. Se ha creado y se ha compilado perfectamente la imagen. Como veremos, los pasos están perfectamente creados. Primero saca la imagen del mismo Canico, que lo que nos hace es subir la imagen, hacer el build de la misma aplicación. Después de este mismo copia el config.json, que ya veremos, lo que hemos visto, que es una variable que conecta el clúster con Canico para poder hacer cambio de la aplicación. Sube la imagen del mismo con un comando específico de la versión de Canico que tiene instalada de la aplicación Dockerfile que hemos utilizado. Hace el cambio y se sube perfectamente. Vemos push it to 192, 168, 122.3, 5000, la primera aplicación y la clave. Este se ha cambiado y pasamos a ver el deploy. Este deploy realmente lo único que hace simplemente es hacer el cambio de la aplicación, kubeconfig no sé cuánto, con el kubectl del name, y se cambia. El deployment app, mi primera aplicación ha sido cambiada. Entonces, aquí veremos que la primera aplicación es así, y hemos visto que le hemos puesto un punto para ver la aplicación continua, y veremos que se ha cambiado aquí, verá que es simplemente. Y aquí veremos, con Grafana y Prometeo podemos ver los cambios de la aplicación, cómo ha ido cambiando, el uso del CPU, uso de la RAM. También podemos ver al final, por ejemplo, en esta parte, que ha sido la que hemos utilizado la integración continua, ha variado un poco. El uso de la CPU,
Realmente el almacenamiento persistente y todo lo que viene siendo el tema de las redes y el RAM y todo el rollo suele ser de manera más interfaz gráfica, gracias a las métricas de Prometheus, y Grafana lo que hace es simplemente mostrarlas. Esas métricas son de Prometheus. Claro, de Clutch que está conectado, en el mismo clase tenemos instalado Grafana y Prometheus, hace el cambio en la aplicación, porque realmente lo que tenemos en la misma aplicación, como hemos comentado antes, es el Grafana Prometheus y la aplicación continua, simplemente. Jira lo tenemos en otra aplicación y Rancher y Registry lo tenemos en otra. Y ya realmente, si queremos saber algo más sobre la misma aplicación, yo por ejemplo, el problema que tuve a la hora de instalarlo fue intentar utilizar Helm para la hora de instalarlo. ¿Qué problema tuve? Que a la hora del almacenamiento tenía en el Helm de Char tenía Minio, tenía otro tipo de servicio que tenía que mirar más documentación y a la hora del tiempo pues no me dio muchísimo más tiempo para poder terminarlo. Pero ese era más que nada el proyecto integrado, realmente. Pepe, ¿por qué has hecho este proyecto? Con tantas tecnologías distintas. A la hora de instalarlo y yo lo que quería era más que nada intentar reflejar un entorno de producción que se puede reflejar para venderlo a un cliente. Es decir, en Tier normalmente, donde estáis realizando las prácticas, el proyecto integrado era más que nada una exposición de un trabajo o realmente algo que quería un cliente, que era una integración continua mediante un clase que tenían montado y desplegado ya ellos en su propia base de datos y sus propios servidores allí en su propio servicio. Sí. Realmente K3 y Rancher, realmente montarlo no es tan difícil. El problema es el tema de los certificados, si lo quieren montar en local, si el tema de DNS. Yo no me quería meter ahí mucho y realmente he tirado certificados externos y simplemente quería ver la integración continua cómo funcionaría correctamente. ¿Gilda está instalado en una máquina? Sí, realmente Gilda está en otra máquina externa. ¿Y el runner es la propia máquina o son cosas de En la misma máquina. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Has terminado, Pepe? Sí.